A partir de febrero vamos a tener una diplomatura en periodismo internacional en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y vamos a tener los mejores invitados del país y del mundo, y entre ellos, para mí, humildemente, al número 1, que es el señor Atilio Borón, con quien estamos en comunicación en este momento y que se trajo una gorra hermosa, parece que se la regaló Fidel. ¿Qué haces, Atilio? Bien, bien, ¿cómo está? Che, primero que nada, felicitaciones por la iniciativa de la UBA, realmente muy importante. Felicitaciones por la designación tuya. Gracias, Atilio. Porque sos gente que conoce muy bien la problemática internacional, tenés experiencia, así que la verdad que doble felicitación, ¿no? E invitar a los oyentes, que tenemos muchos oyentes que quieren hacer una diplomatura, que no es lo mismo que un doctorado, una cosa que lo pueden hacer más tranquilos, así que bueno, hay que invitarlo y lo vamos a estar haciendo desde la radio, ¿verdad? Por supuesto, qué grande, Atilio, qué orgullo estar charlando con vos. Contame un poco por dónde arrancamos, porque hoy estuvimos hablando mucho de Ushuaia en la tónica del expansionismo yanqui, de Nueva Calaña. ¿Cómo venís viendo lo que sucede? Y Argentina acá en el medio también. Bueno, por eso me puse la gorra militar, ya digamos. Sí, directamente. De la batalla. Claro, bueno, mira, acá lo que pasa es que este es un país en remate. El gobierno de Milei realmente es un gobierno que ha puesto a la Argentina así absoluta disposición del gobierno de los Estados Unidos para lo que guste mandar, patroncito, falta que diga, ¿no? Y realmente creo que hizo un posteo muy lindo nuestra común amiga Felicitas Bonavita, que yo lo reproduje. Impresionante. Impresionante, la verdad que tiene un éxito, porque demuestra claramente de que acá, es decir, para entrar en el famoso mamarracho ese del Consejo de Paz que creó Donald Trump, que es una trampa absoluta, después voy a hablar de eso, los que entran al Consejo tienen que pagar nada menos que $1.000 millones. Argentina está fundida, ¿verdad? A pesar de que estos tipos hablan de que vamos bien, bajamos la inflación, tenemos equilibrio fiscal, esto es toda una mentira gigantesca, que el momento que se descorra el telón y se vea de que todo esto no existe, ¿verdad? Bueno, la Argentina no puede disponer de $1.000 millones, pero de repente le dice, bueno, te regalo la base o el puerto que fue construido por el Estado Nacional en conjunto con el Estado Provincial en Ushuaia, y se lo podrían dar a los estadounidenses. Recordate que ya Laura Richardson, la anterior generala del Comando Sur, había ido a Ushuaia, y cuando ella fue a Ushuaia, nuestro perrito faldero de la Casa Rosada salió rajando detrás en otro avión, me parece que fue, para estar ahí presente, para darle todas las garantías de que ese puerto iba a estar a disposición del gobierno de Estados Unidos. Y como dice muy bien, en México hay un refrán que dice, le das la mano y te toman el pie, sí, ¿verdad? Estados Unidos, le das vos 2 centímetros y ya ellos enseguida, por ejemplo, te mandan un avión que entra a la Argentina sin ninguna clase de control de nada. No es la primera vez, recordate que el avión en la cual esa chica del gobierno bajó con no sé cuántas valijas, nadie la revisó, sí, ni nada. Bueno, ahora pasó lo mismo, entra un avión de United States, dice ahí la foto, ¿no es cierto? No se sabe quién viene, no se sabe a quién viene, no se sabe quién es el anfitrión, cuál es el itinerario. Mira, esto digo, no es para ponerme en, rigurosa, estricto o de mala onda, pero en ningún país del mundo vos bajás un avión extranjero y nadie sabe a qué viene, con quién viene, quién lo trae y todo lo demás. Me parece que estamos en una situación realmente muy borde que refleja la absoluta debilidad económica de este gobierno, que depende de la buena voluntad del señor Scott Bessent, ¿verdad?, que le siga permitiendo hacer todas estas tramoyas financieras a los Toto Caputo, a los Sturzenegger y a toda esa gentuza, porque si eso se para, y hay un problema muy serio, ojo que va a haber elecciones en Estados Unidos en noviembre,
Todas las encuestas van indicando de que Trump está perdiendo mucho terreno dentro de Estados Unidos por muchas razones. La cosa económica no funciona, el carácter violentamente represivo que ya nos permite utilizar esa palabrita mágica, Jair, el régimen. O sea, Estados Unidos pasó de ser una democracia liberal capitalista a un régimen político semiautoritario o autoritario capitalista. O sea, el capitalismo da para todo, para dictaduras como la de Hitler, Mussolini, como las del proceso que tuvimos en la Argentina, y dan para involuciones antidemocráticas como las que está sufriendo Estados Unidos hoy, en donde primera vez en la historia que las fuerzas federales andan tapadas con una, ¿cómo se llama? Sí, pasamontañas. Como pasamontaña, eso nunca pasaba. Eso lo hacían cuando iban a hacer operaciones militares en el exterior, pero dentro de Estados Unidos iban a cara descubierta. Es más, tenían acá un cartel que decía el nombre del funcionario, siendo policial o siendo militar o lo que sea. Eso se acabó. Esto habla de, por eso, el régimen de Trump, el régimen que es la expresión de la desesperación de Trump por volver a un mundo que ya se fue, que le va a fracasar. Él se embarca en todo esto. No sé si querés que avance un poco en esta línea. Obvio. Además me parece que clave darle contexto, Atilio, porque si no uno lee como acciones aisladas, algo que vos venís diciendo hace rato tiene que ver con una decadencia imperial, ¿no? Una decadencia muy fuerte que empieza por el lado tecnológico, el retraso tecnológico de Estados Unidos comparado con China, por ejemplo, es una cosa pero impresionante. Yo les digo, mire, está lleno la internet, como vos sabés, la internet en la superficie hay mucha basura, pero cuando te dedicas a bucear y meter y buscar con paciencia, te vas a encontrar con datos que son escalofriantes, que hablan de el retraso de Estados Unidos en meterse en la carrera de la inteligencia artificial, en la carrera de las ciencias informáticas, etcétera. La economía china hoy es una economía que está floreciente. Han tenido un saldo comercial, ¿no es cierto?, de más de $1 billón el año pasado. O sea, un saldo comercial, o sea, exportan a lo loco, importan algunas cosas, no muchas, pero les queda un saldo comercial de $1 billón. Estados Unidos está, sin embargo, con un déficit comercial, porque como decía Samir Amin, que era un egipcio, un gran economista, vos lo has citado, conocido, ¿verdad? Estados Unidos hace por lo menos 30 años que vive de prestado. ¿Qué quiere decir vivir de prestado? De que nosotros usemos los dólares en el resto del mundo para comprar un departamentito en la Argentina, o comprar una fábrica, comprar un campo, o inclusive para comprar un aire acondicionado, cosa que no pasa en otros países, ¿verdad? No pasa en Paraguay, no pasa en Brasil, no pasa en Uruguay, pero pasa en este país que ha sido sometido a un proceso sistemático de colonización mental y de colonización financiera. Entonces, en ese marco, Estados Unidos está desesperado. ¿Por qué? Bueno, porque los países están huyendo del dólar. ¿En qué sentido huyendo del dólar? Bueno, hace 30 años, ¿verdad?, el dólar era la moneda obligatoria de cambio en las relaciones internacionales. Si vos querías exportar un celular, ¿no es cierto?, el que te lo iba a comprar te pagaban dólares. Si exportabas petróleo, te lo pagaban en dólares. Esa fue la gran maniobra que hizo Henry Kissinger a principios de los años 70, cuando se vino toda esta crisis del petrodólar, que los árabes cuadruplicaron el precio del petróleo porque se los estaban regalando. Se los estaban regalando el petróleo a Occidente, y los canallas de Occidente seguían succionando el petróleo regalado. Un día los árabes y la OPEC, y ahí tiene mucho que ver Venezuela, en la figura de quien fue el primer secretario de la UNASUR, cuyo nombre se me escapa en este momento porque tengo el disco duro reventado de información, pero ya va a venir claro, que fue canciller también de Hugo Chávez, fue el que resucita la OPEC y cuadruplican los precios del petróleo de la noche a la mañana, poniéndolo en los niveles reales. Entonces, ¿qué hizo? Ali Rodríguez, en el nombre de este genio venezolano que murió hace unos poquitos años. Ali Rodríguez, una persona, realmente me saco el sombrero por él. Y bueno, y con esa cuadruplicación de los precios del petróleo, ¿qué hace Estados Unidos? Dice, bueno, muy bien, pero
todo el petróleo se paga en dólares. Y apareció esta gigantesca bola de los petrodólares, ¿verdad?, que inundaron a la economía mundial, que endeudaron a los países, que entraron como caballos, ¿verdad? Y que de repente, cuando se pincha la bola, un país como la Argentina quedó endeudado hasta acá, porque el origen de la deuda externa en los países de América Latina tiene que ver con el mito o del petrodólar, que iba a durar para siempre, etcétera, y que esos dineros iban a de alguna manera repartirse por el sistema internacional. Se los apropiaron los bancos, que crecieron de una manera fenomenal, empezaron a prestarle a los países, pero como ya no había tantos petrodólares porque se estaba achicando el mercado, empezaron a subir las tasas de interés. Pensemos que en la Argentina, cuando arranca la democracia con Alfonsín, tengo entendido que la tasa de interés de la Fed de los Estados Unidos estaba en el 18%, Jair, cuando normalmente están en el 1,5%, 2,5%. Sí. Por eso refundieron a todos estos países de América Latina, quedaron todos colgados del pincel. Al mismo tiempo, te llevo ahí a un debate, Atilio, que suscribo todo lo que decís de la preeminencia china a nivel económico, a nivel tecnológico, el desarrollo de una inteligencia artificial por parte de la República Popular China. No es moco de pavo, viejo, ni que hablar a nivel de desarrollo de tecnología militar. Sin embargo, uno lo que ve es que sigue habiendo dos ventajas grandes que tienen los yanquis, ¿no? La industria cultural, Hollywood, por un lado, digo, Atilio Borón y Jair Sibel seguramente vimos alguna película de Hollywood del año pasado, y capaz que es difícil que hayamos visto alguna producción china. Y por otro lado, la industria militar, ¿no? Lo que saben hacer, matar gente, en la que también pareciera que corren con alguna ventaja. ¿Cómo lo ves? Lo veo así, son los dos grandes pilares del imperio, el poder cultural, ¿no es cierto?, que es Hollywood, pero que son la red de diarios. No nos olvidemos de que ellos han organizado en América Latina una red de diarios que se llama Diarios para la Región, etcétera, con sede en Miami, en donde están Clarín o La Nación, el Mercurio de Chile, el Comercio de Lima, el Excelsior de Chile. Y entonces, y el eslogan es muy lindo. Cuando entras a la página de ellos, dice 11 países, 11 diarios, una sola fuente de información. El Pentágono. Es confesión, digamos, de que son órganos de prensa, son pasquines que reproducen las cosas del imperio. Bueno, ahí hay una cosa más para esto de lo de Davos, que es muy importante, es que los países, por eso están huyendo del dólar. Fíjate vos de que hasta un poquito más de un año, China era el país que tenía mayor cantidad de bonos de reserva. Cambió ahora eso, ¿no? Cambió. Ahora, por ejemplo, el que tiene más es Japón. Bueno, Mirá. Porque Japón está más apretado por los yanquis. ¿Te das cuenta? Japón cambió su constitución porque Obama les pidió que derogaran, lo hemos hablado acá, un artículo que impedía que las Fuerzas Armadas de Japón salieran al exterior. Sí. Obama dijo, no, está, pum. Entonces, Japón no ha vendido sus dólares, pero China sí. China vendió casi la mitad de los activos que tenía en dólares de Estados Unidos, ¿no es cierto? Y después quedan el Reino Unido, que es un país que está muy vinculado siempre históricamente a Estados Unidos, un país cliente de Estados Unidos, que tiene 700.000 millones de dólares, Luxemburgo, que no es un país, es un paraíso fiscal, una guarida fiscal, que no me vengan con otra cosa, que tiene casi 400.000 millones, y Canadá, que tiene 320.000 millones de dólares. Se estaba especulando con que ellos, sí, insistían mucho en esto de comprar Groenlandia o apoderársela de prepo, estos países europeos venderían de golpe sus tenencias en dólares, pero no lo van a hacer. De todas maneras, el dólar se ha venido debilitando, en parte porque Estados Unidos, al tener a casi 30 países que son sancionados, cuyas empresas, personas o gobiernos son sancionados por el gobierno de Estados Unidos, bueno, esos países de a poco, al ser sancionados, buscan maneras de satisfacer sus importaciones pagándolas de otra manera. Entonces, ¿qué sé yo? China, sancionada, compra petróleo ruso y lo paga en yuanes. Arabia Saudita, ¿no es cierto?, le vende a China petróleo y los chinos le pagan en yuanes. Japón compra
petróleo ruso y lo paga con los yenes. Todo eso que hace Estados Unidos se va debilitando cada vez más en la escena internacional y por eso se vuelve hacia nosotros, que es la otra cosa, porque habíamos hablado en este programa la vez pasada del documento de la Estrategia de Seguridad Nacional, Sí. pero ahora el jueves o el viernes, creo que vos ya lo comentaste, salió un documento ya del Departamento de Guerra, que no es más el Departamento de Defensa, el Pentágono, en todo caso digamos el Pentágono, en donde por primera vez, tomen nota de esto, por primera vez América Latina y el Caribe, que no nos llaman así, ellos no nos quieren llamar por nuestro nombre, nos llaman Hemisferio Occidental, aparece en ese documento del Departamento de Guerra como la región más importante del mundo para Estados Unidos. Tremendo. Entonces, después de años de bombardear Medio Oriente, después de intervenciones en África, en el sudeste asiático, qué miedo, ¿no? Tremendo, Jair, porque eso antes no lo éramos. Entonces, bueno, el hecho de que no importáramos tanto nos ponía al margen de esta belicosidad. Pero ahora te lo dice el Departamento de Guerra. Y bueno, ahora va a haber reunión de los altos mandos militares de toda la región, excepto los países como Venezuela, Cuba y creo que Colombia no va a mandar, y Nicaragua no va a mandar, pero hay una reunión, se vuelven a retomar las reuniones de las fuerzas militares para establecer una estrategia de conjunto. Uno dice, ¿qué estrategia de conjunto? ¿Para recuperar las Malvinas? Sería bárbaro. No. La estrategia de conjunto es para ver cómo este continente queda liberado de la influencia china. Pero eso va a ser algo que no va a resultar. Eso va a ser otro gran fiasco y es algo que está corroyendo por dentro el MAGA, el movimiento de Donald Trump. Y están Jair, algo parecido a los nuestros, entreverados ya en una batalla sorda, pero muy dura, para ver quién va a ser el candidato en el 2028, si es que antes no lo rajan a Donald Trump. La sucesión. Ya discuten el postre antes de terminar la comida, ¿no? Algo he escuchado en la interna entre J.D. Vance y Marco Rubio, ¿no? Los dos hombres fuertes. Te quiero hacer una pregunta, Atilio, que me parece muy pertinente, a ver si me la puedes responder. Este consenso que se plasma en el documento de la Secretaría de Guerra, ¿vos crees que es un consenso interpartidario? O sea, que si mañana ganan los demócratas, ¿esta sigue siendo la línea o que está muy ligado a la presidencia de la figura de Donald Trump? No, está muy ligado a la figura de Donald Trump. Yo creo que los demócratas, sin ser santos de mi devoción, porque al fin y al cabo tanto demócratas como republicanos han hecho estragos en América Latina y en todo el mundo, pero esto es una medida demasiado brutal y que a la larga va a tener un efecto muy negativo sobre los Estados Unidos, ¿te das cuenta? Porque además vos decís, bueno, fíjate, creo que lo hablamos en el programa pasado, lo de Trump es un retroceso en relación a la doctrina Monroe, porque la doctrina Monroe decía que no vuelvan a recolonizarse los países, pero no decía que Portugal deje de comerciar con Brasil, que es lo que quiere, digamos, Trump hoy, que China no comercie con Brasil, pero resulta que China es el primer comprador de productos brasileños de lejos, mucho más que los Estados Unidos, que es primer comprador en algunos meses de la Argentina, primer comprador de Chile, entonces, y además el volumen del negocio que maneja China con nosotros es un volumen de negocio que equivale al que tienen ellos con Estados Unidos, un poquito menos, 518 mil millones de dólares. Es una cifra que aumentó 40 veces en lo que va del siglo, mientras que la de Estados Unidos se viene en picada. Además, Estados Unidos tiene otro problema, que estuve mirando algunas cifras ayer, Jair, por ejemplo, el empobrecimiento de las capas medias en Estados Unidos. Al revés de China, ¿no, Atilio? Al revés de China expandió de una manera fenomenal las capas medias. Hoy en día las capas medias chinas superan a la población europea. O sea que si a los chinos les decís que Europa se cierra, tienen donde vender adentro, ¿verdad? Pero
las capas medias de Estados Unidos bajaron del 62% del ingreso nacional al 43%. Wow. Una pérdida de casi 20 puntos en el periodo que va de 1970 al 2022. Son cifras de una de las instituciones más serias de Estados Unidos, que es la Pew Foundation, ¿no? Se escribe P-E-W. Búsquenla, busquen los datos de la Pew, son los datos más serios, y los tipos están escandalizados. Y por supuesto, el 1% más rico de Estados Unidos, bueno, ha llegado a enriquecerse a niveles fenomenales, pero eso hace que entonces la tensión social en Estados Unidos sea muy grande y se vuelcan sobre nosotros. Unas palabritas sobre Venezuela. Sí, por favor. Digamos, quiero decir, además hay un dato importante, no olvidarlo, es que ya han transcurrido 25 días del secuestro de Nicolás Maduro y de Cilia Flores. Una vergüenza, un escupitajo al orden mundial que ellos crearon. Violan las reglas que estos canallas crearon para imponer el imperialismo en todo el mundo. Para dotar al imperialismo, te das cuenta de una pátina de legalidad. Bueno, los tienen ya 25 días y no hay noticias, ¿verdad?, sobre lo que puede pasar. Decías problemas entre Vance, Rubio y Trump. Me atrevo a decir esta hipótesis porque estoy en casa, con vos, digamos, con el programa, con Felicitas, que desde su lugar de vacaciones nos está tirando energías. Escúchame, hay un problema muy grande que hacer con Cuba. Total. ¿Por qué? Porque el Rubio quiere abalanzarse ya mismo sobre Cuba, ¿no es cierto?, acabar con Cuba. ¿Por qué? Porque ese es su trofeo para ser candidato presidencial en el 27. Y Jack Vance, en cambio, prefiere que no ocurra eso, prefiere que las cosas se manejen de otra manera, y Trump no tiene ningún interés en que Rubio sea el candidato, porque en el fondo no te olvides que en el 16, cuando hubo la interna entre los republicanos, Donald Trump le decía a Marcos Rubio Marquitos, Little Marcos le decía, lo cargaba, ¿no es cierto? Entonces, esa pelea es muy fuerte. Mientras tanto, hay que ayudar a Cuba. Y bueno, Claudia Sheinbaum está enviando buques petroleros a Cuba. Vamos a ver si Venezuela puede enviar. Ha habido una reacción muy fuerte de Delcy Rodríguez contra algunas palabras que dijo Scott Bessent, el secretario del Tesoro, intrometiéndose en los asuntos internos de Cuba, de Venezuela, y ella dijo que Venezuela es un país que no acepta ninguna clase de tutelaje más allá de las circunstancias propias de este momento, ¿verdad? Acá hay una institucionalidad, el famoso plan de Estados Unidos de producir un cambio de régimen en Venezuela, bueno, no lo consiguieron, ¿verdad? En fin, como ves, hay una montaña de problemas en el sistema internacional, pero quiero decir que mañana tenemos nuestro café virtual. Bien, ¿a qué hora? Mañana a las 7 de la tarde, café virtual, tenemos 2 informes especiales de lujo, uno sobre Gaza, ¿no es cierto?, y la truchada esta del presidente Trump de armar un consejo al cual se plegó el lamebotas principal del imperio, que es nuestro presidente, y el peligro que estalle una guerra contra Irán. Ojo, Netanyahu, para no ir en cana, tiene que volver a la guerra, ¿no es cierto? Ahora se está acabando la de Gaza, tiene que inventar otra guerra porque está igual que Trump. Si Trump no está en guerra, va a la cárcel, están sancionados, están sentenciados. La ley americana le permite a un tipo sentenciado en firme que si es presidente no se lo pone preso hasta que termine su mandato. Y por eso Trump está empezando a decir por ahí, che, si estamos en guerra ahora, bueno, no hacemos las elecciones parlamentarias de noviembre. Y sigue el Congreso con la... O sea, bueno, mañana vamos a tener un informe especial sobre esto en el café virtual, y otro informe sobre el conflicto de Venezuela con Estados Unidos, a dónde puede parar esto, cómo se registra, porque no es para que
hay que registrarse, es en atilioborón.com.ar, café virtual. Van a tener una experiencia hermosa, cada día estamos mejor. Vuelvo a decir, 2 invitados de recontra lujo que nos van a ilustrar sobre todo esto. Y bueno, mientras tanto sigamos luchando, porque noto entre algunos gente amiga y alguna gente amiga tuya que te sigue a vos, me sigue a mí, que hay una cierta desesperación, hay un ánimo medio negativo, gente muy luchadora que de repente dice, bueno, Atilio, pero ¿qué le vamos a hacer? Ya perdimos. Y yo le recuerdo la frase de Eve: la única batalla que se pierde es la que se abandona, y nosotros no podemos abandonarla por ningún motivo, esta batalla. Es más, en ese sentido, vuelve Diálogo Internacional a la Radio de las Madres este sábado. Estamos con todo, así vuelve Diálogo Internacional, vuelve el café mañana con Atilio 19 horas y este año lanzamos una diplomatura en periodismo internacional en la UBA. Atilio, este es nuestro año, viejo. No, es un año, vamos a dar batalla, y ojo, vamos a dar batalla, y los tipos no la tienen fácil, la tienen muy difícil, porque todavía algunos gigantes de la geopolítica mundial, como China, Rusia, India, están moviendo muy despacito sus trebejos en el tablero de ajedrez. Pero que sea despacio no quiere decir que sea irrelevante. Así que hay que estar muy atento a toda esta problemática. Felicitaciones a la UBA, a vos por la designación. Desde ya contarás incondicionalmente conmigo. Para lo que guste mandar, patroncito, como dicen, gracias. Y felicitaciones a la Radio de las Madres, que nos da esta oportunidad, que nos abre otra vez el horario de 6 a 8 los sábados, para empezar a toda máquina con el Diálogo Internacional, y mañana el café virtual a las 7 de la tarde en atilioborón.com.ar/café virtual. Un lujo, como siempre, contar en este programa con Atilio Borón. Yo tendría que estar tomando nota. Esto es una clase, viejo, más respeto. Muchas gracias, Atilio. Un saludo de corazón. Gracias como siempre. Y esperemos volver a hablar pronto, la semana que viene seguro. Sí, seguimos. No, la seguimos de todas maneras. Yo soy, aparte de esto, soy un oyente clavado de la radio, así que yo te escucho. Todavía. ¿Okay? Pasó el señor. Un abrazo. Saludo a la gente del equipo, que me olvidé de saludarlo, que siempre me mandan después esta grabación y yo la replico. Así que un gran abrazo y nos estamos viendo. Abrazo grande. Pasaba el señor Atilio Borón por la Radio de las Madres.